Pues muchísimas gracias, por una parte, a los organizadores de este congreso, al Sistema Valladolid, por otra parte a ustedes, por su interés, por su presencia. Y pues con mucho gusto voy a desarrollar esta conferencia que lleva el título que ya se mencionó y que tienen ustedes ahora en la pantalla, sobre la evaluación docente, refiriéndome en particular a la oportunidad que representa para México, pero comenzando con antecedentes relativamente lejanos para entender mejor este tema que es complejo y que me parece que para tener una buena perspectiva conviene ver así con bastante amplitud. Tenemos en la pantalla este planteamiento inicial, en el que comienzo diciendo que creo que hay pocas dudas sobre la importancia que tiene el maestro para que los alumnos tengan un buen nivel de aprendizaje. Desde luego sabemos que hay muchos factores que inciden en ello y que de hecho pesan más que los factores de la escuela. Sabemos que los factores del hogar, la familia en que vive el niño, su contexto, su comunidad, su barrio, su pueblo, tienen un peso fundamental, mayor en general que el peso que puede tener la escuela, a la que ya llegan los niños con una serie de elementos que ya no es fácil modificar. Pero dentro de los elementos de la escuela, sin duda el maestro es el más importante. Es más importante que el currículo, es más importante que los libros, es más importante que cualquier elemento, aunque todos cuentan. Pero entonces, bueno, creo que hay pocas dudas en cuanto a la importancia que tiene el maestro. La siguiente frase dice que, por lo mismo, cualquier esfuerzo que se quiera hacer para mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes, pues tiene que pasar por la mejora de los maestros, por la formación inicial, por su formación continua, por todo, por todos los elementos que les ayuden a tener un mejor desempeño. Y continúo diciendo que la evaluación puede ayudar para que esto se haga bien, pero digo que no cualquier evaluación. O sea, la evaluación es una palabra muy general que se puede concretar de maneras muy distintas, se pueden hacer evaluaciones de muy diferentes maneras y no cualquier evaluación es útil, es provechosa para esto que nos interesa, para que el maestro mejore y para que los alumnos aprendan más. Depende de qué tipo de evaluación se haga, cómo se haga, etc. Entonces, por eso, digamos, ese es mi planteamiento inicial y entonces voy a reflexionar sobre la evaluación docente, la evaluación de maestros, las posibilidades que tiene para contribuir a que mejore la educación, precisamente no solo en México, sino en general en todos los países en que lo hay. La evaluación que hacen los inspectores o los directores de escuela no funciona. Todos los maestros obtienen resultados muy altos. Aquí en México, cuando se puso todo lo de carrera magisterial y todo, pues era lo que se constataba, pues todos los maestros, el director les pone nota muy buena porque pues no se quiere bronquear con ellos. Pero no es solo en México.
en Estados Unidos, en donde hay inspectores, no en todos lados hay, es un sistema muy grande, muy descentralizado, cada estado funciona distinto, cada distrito escolar, entonces hay lugares en donde ya no hay inspectores, otros en donde todavía hay, pero las evaluaciones de directores y inspectores prácticamente no discriminan, todo el mundo sale igual. En inglés usan una expresión muy curiosa que dicen el widget effect. El efecto widget. La palabra widget, la traducción sería una de las palabras que utilizamos para designar algo que no tiene un nombre propio. Cuando nosotros, los que no somos mecánicos, refiriéndonos a las piezas de un motor o lo que sea, decimos un fierrito, un chunche, una chimistreta. O sea, no sabemos cómo decirle una cosa, pero que la concebimos como algo intercambiable. O sea, cualquier fierrito sirve para lo que sea. Tengo una caja con muchos fierritos y cuando ocupo uno, pues voy y saco uno y ya lo acomodo y lo hago. Dice, ese tipo de evaluaciones ven al maestro así, como que sirve para lo que sea, sirve igual en un medio que en otro, etcétera. Entonces, pues aquí me hace falta uno, pues lo traigo, lo agarro de donde sea y me lo llevo. Porque pienso que todo mundo sirve para todo, todos son iguales, no hay diferencia entre ellos, son chunchitos. Widget effect. Entonces así los evalúan y todos salen igual. Y por otro lado, usan otra expresión, hablan del dog and pony show, el show del perro y el caballito. Cuando en un circo, pues sale allí el domador, sale con unos caballitos y hacen ahí su acto circense. Bueno, ahora ya no se vale, ¿verdad? Porque ya el Partido Verde nos salvó. Entonces, sale el perrito y sale el caballito y les aplauden, ¿verdad? Y dice, pues así es la evaluación del inspector. El maestro hace su show, ¿verdad? Le habla al niño más abusado para que lea, recite, resuelva un problema, etcétera, y el inspector pues ahí lo ve y se va muy complacido y le pone que está bien, ¿verdad? Entonces, bueno, ese tipo de evaluación no funciona, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la evaluación basada en un sistema de escalafón, en que se cuentan los años de antigüedad, se cuentan los cursos que ha llevado la persona, los diplomas que tiene, los años que ha pasado. ¿Qué nos pasa ahora? Pues que la educación básica tiene que cambiar mucho, está cambiando, pero tiene que cambiar mucho más por los cambios en la sociedad. Digo, antes, siglo XIX, en los países más avanzados, todavía siglo XX y hasta hace poco en los países no tan avanzados, se entendía que no todos los niños tenían por qué ir a la universidad, para nada, ni siquiera a la media superior ni a la secundaria. En México sabemos que la secundaria se hizo obligatoria con los cambios a la ley del 93. Hasta antes de eso se consideraba ya como ideal que terminaran primaria, y de hecho todavía no la terminaban muchos, todavía ahorita hay algunos que no la terminan. Entonces se entendía que el sentido de la primaria era simplemente enseñarles unas cuantas cosas muy simples, leer y escribir, las 4 operaciones y poco más. Mientras que ahora, que ya hicimos obligatoria la secundaria, que ya hicimos obligatorio el bachillerato, aunque nos dimos hasta el 2021 para que se cumpla, cosa que no va a ocurrir. En 2021 no van a estar todos los jóvenes mexicanos en bachillerato, no se puede hacer. Pero el caso es que ahora, ¿por qué se hace eso? Porque estamos convencidos de que ahora no basta que un niño termine primaria para que funcione adecuadamente en la sociedad a la que aspiramos, en la sociedad en la que ya en parte estamos metidos y hacia la que vamos caminando sin duda. Lo más manejado de esto, aunque no necesariamente lo más importante, es lo económico. Entonces dice, si queremos tener una economía competitiva en el mundo global de ahora, que podamos exportar y que compitamos con los países industrializados, etcétera, etcétera, pues necesitamos tener una fuerza de trabajo muy calificada. Necesitamos que todo el mundo tenga una formación, por lo menos hasta el nivel de medio superior. Podemos decir, hace no mucho, hace digamos 25 años, 30 años,
un muchacho podía ser un buen mecánico de coches sin saber leer ni escribir. Aprendía con su maestro allí al lado y sabía componer el coche. Hoy, si no sabe inglés y computación, está perdido. Para hacer el diagnóstico computarizado de la fuel injection, y sabe qué, si no sabe, si no tiene un nivel mucho más alto, ya no lo hace. Y así podemos decir de otras muchas cosas. Entonces, para poder tener un país, una economía competitiva, necesita tener una población mucho más educada. Pero no solo para eso, y creo yo que ni siquiera principalmente para eso. Si queremos tener una democracia madura, necesitamos tener una población educada, ¿verdad? Una población que sepa leer, no en el sentido de descifrar garabatitos como se espera de un niño que termina primaria y que podemos decirle, a ver, léele lo que dice allí, y que diga, la sociedad del conocimiento. Ah, sí sabe leer y escribir. No, eso no es lo que se necesita. Se necesita algo mucho más. Los que hayan visto, hayan tenido la curiosidad de ver las preguntas de lectura de PISA, pues ve que son bien complicadas. Dicen, ay, hijo, si me la ponen a mí, quién sabe cómo me vaya. Porque tener nivel 3 de lectura de PISA no es nada fácil. O sea, tener capacidad de entender un texto complejo y analizarlo y quién sabe qué, no es nada fácil. Pero eso es lo que se necesita si queremos una ciudadanía para una democracia madura. Saber leer en el sentido de una persona que pueda agarrar varios periódicos, por decir algo, que pueda agarrar Reforma, La Jornada, Milenio, El Universal o Excelsior, y que pueda leer qué dicen y que pueda decir, este se me hace esto que sí, pero esto no, este tampoco, y que se forme un criterio propio y que pueda votar inteligentemente y que no sea simplemente carne de manifestación o que se crea que le digan que el verde salvó a los animales, ¿verdad? Entonces, si queremos una sociedad pensante, crítica, etcétera, pues necesitamos un nivel educativo mucho más alto que el que tenemos. Y si queremos una sociedad culta, una sociedad armónica, integrada, que valore las cosas que ahora consideramos que deben de valorarse, de igualdad, de no discriminación, de tolerancia, etcétera, 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 necesitamos un nivel educativo mucho más alto que el que se podía pensar cuando se consideraba que con que terminaran la primaria era suficiente. Entonces, eso tiene unas exigencias muy distintas a las tradicionales para el maestro. Leo literalmente el párrafo final de esta imagen. A medida que los propósitos de la educación cambian, pasando del aprendizaje de datos y habilidades básicas al desarrollo de competencias de pensamiento y desempeño de alto nivel, cambian también las ideas de lo que el maestro necesita saber y poder hacer. Digo, que la profesión de maestro fuera de nivel técnico, cuando teníamos el enfoque anterior, no era absurdo. No se necesitaba mucho para poder hacer lo que se hacía, como no se necesitaba mucho para tener aplacados a los niños cuando lo que se juzgaba era la disciplina y demás. O sea, pues con la varita de membrillo, la regla, etcétera, suficiente para poder disciplinar a los alumnos si no había escrúpulos de derechos humanos. Y por otro lado, bueno, pues si bastaba que uno fuera monógamo y casto para poder ser considerado buen maestro, pues con eso ya estaba todo dar, ¿verdad? Entonces, efectivamente, no se necesitaba una formación pedagógica sofisticada, bastaba eso. Pero si queremos que los niños desde chiquitos desarrollen competencias complejas, es otra cosa. Y no podemos decir, no, bueno, las competencias complejas son en la universidad, en la educación básica es lo simple. No, desde preescolar se tiene que empezar a desarrollar competencias complejas. Desde ahí se tiene que empezar obviamente al nivel de la edad correspondiente, pero ya desde ahí tiene que ser que no es simplemente que el maestro es el que sabe y el libro de texto es el que tiene la verdad y nada más lo tengo que repetir y ya, sino que el niño tiene que discutir las cosas, asimilarlas, convencerse, cuestionarlas, confrontarlas, etcétera, para que se vaya siendo una persona pensante, crítica,
analítica, capaz de discernir, etcétera, etcétera. Y eso implica otro nivel de profesionalización del maestro, muy diferente al que se esperaba hace no mucho. Entonces, digo, si se busca que el alumno aprenda cosas simples, el maestro puede hacer cosas rutinarias, mecánicas. O sea, si lo que se pretende es que el niño aprenda cosas mecánicas y rutinarias, el maestro tiene que hacer cosas mecánicas y rutinarias. Y entonces, si lo que se pretende es que el niño desarrolle o el estudiante desarrolle competencias complejas, el maestro tiene que realizar acciones mucho más complejas. En el primer caso, el maestro se ve como un técnico y se le puede evaluar con cosas simples, con unas pruebas de opción múltiple o listas de cotejo muy burdas. Si se ve al maestro como lo segundo, como el que tiene que trabajar de tal manera que los niños desarrollen competencias complejas, entonces se le ve como un profesional y evaluar eso implica otra cosa. El papel de los directores, aquí está en la imagen que hace rato me hacía falta, la del Dog and Pony Show que está ahí abajo, ¿verdad? Que los inspectores típicamente no son buenos evaluando. Teóricamente deberían de serlo, porque se supone que un inspector pues ya es un maestro con experiencia, un muy buen maestro que por eso es inspector, pero eso es la teoría. Ya sabemos que no necesariamente es así. Entonces, si el maestro mismo, si el inspector mismo tampoco es muy bueno, pero además las tareas administrativas le absorben la mayor parte del tiempo, hay un conflicto entre la dimensión sumativa y la formativa, entre su rol de jefe y su rol de colega, y por otro lado, no tiene instrumentos, no se le prepara para hacer eso, sino que pues se le dan unas cosas muy simples, pues entonces las evaluaciones que hace el inspector o el director, en su caso, no son muy buenas. Casi todos los evaluados salen muy bien porque pues a todos les pone bien para no echarse broncas. Y entonces sale lo del Dog and Pony Show que ya había mencionado. Esta sí está, qué bueno que no le seguí antes porque pues así está mejor. A propósito de estas cuestiones del pago por mérito, del pago en función de los resultados de los niños, de eso que empezó en Inglaterra desde 1860 y pico, de pagarles a los maestros en función de los resultados de sus alumnos. Eso se ha puesto de moda hace no mucho tiempo, en los 90s en Estados Unidos, y todavía se le ve como que ese es, algunas personas todavía lo ven como que esa es la solución. La idea, como dice al principio, la idea es, bueno, ¿para qué batallamos yendo a ver a los maestros en el aula y juntando portafolios, que es muy latoso? Pues de lo que se trata es de que los niños aprendan. Entonces, pues yo voy a ver si aprenden, y si los niños aprenden, pues ya no me importa qué hizo el maestro, aprendieron, pues ha de ser muy bueno, ¿no? Y si no aprenden, pues tampoco me importa qué hizo el maestro, a lo mejor hizo muchas cosas, pero no funcionaron. Entonces, ¿para qué batallo, para qué sufro yendo a observar al maestro o lo que sea? Mejor nomás les aplico pruebas a los niños y con eso tengo. Y como ya hay pruebas universales, ahí está enlace, pues ya tengo la solución, ya no necesito otra cosa. Denle muchos puntos en carrera magisterial al enlace y ya la hicimos. La idea no suena mal así a primera vista, y para alguien que no entiende la complejidad de la educación, suena bien. Por eso se la creen Mexicanos Primero y todos ellos, ¿verdad? Porque pues no le entienden al asunto. Entonces, ahora, ¿qué objeción se puede presentar contra eso? Oiga, pues es que no todos los niños llegan igual. Pues si mis niños llegan muy bien, o los niños del maestro llegan muy bien, pues él ya qué chiste, qué mérito tuvo en que al terminar el curso salieran mejor que los míos. Si los míos llegaron muy mal, pues yo batallé y a lo mejor los hice avanzar mucho, pero no tanto como los de él. Dice, mire, eso se arregla muy bien. Nada más se necesita
apliquemos 2 veces enlace, una a principio del año y otra al final, ¿verdad? Y entonces vamos a ver no qué tantos saben al final del año, sino qué tanto avanzaron de principio del año al final. Y entonces eso sí fue de este maestro, ya no fue de lo que traían, porque ya vemos nada más lo que avanzó. Y eso se llaman técnicamente modelos de valor agregado. Fíjense ustedes que la expresión se parece al IVA, el impuesto al valor agregado. Es el concepto del IVA, por eso el empresario puede deducir el IVA que pagó al comprar materia prima. Es el concepto del impuesto al valor agregado. Entonces, la noción, obviamente esto lo inventaron economistas, dice, pues también vamos a ver el valor agregado. ¿Cuánto agrega de valor el maestro al niño? El niño es la materia prima que él le llegó, y entonces él la saca un año escolar después, sabiendo más, se supone, y la diferencia entre lo que sabía cuando entró y lo que sabía cuando salió es lo que él agregó. Entonces, evalúelo con base en eso, y entonces sí está bien. Y dice uno otra vez, mira, pues suena bien, sí. Bueno, pero no es así, no es así. Aún sin tener en cuenta las limitaciones muy concretas de una prueba como enlace por las fallas al hacerla aquí, las mejores pruebas que hay de aplicación en gran escala no miden todo y no lo miden perfectamente bien. No miden todo porque no se puede. Típicamente, una prueba en gran escala que se aplica a miles o a millones de niños tiene que utilizar necesariamente preguntas que se pueden calificar automáticamente. Porque si no, imagínense, si enlaces se aplicaban más de 10 millones de pruebas en primaria, más otros 5 en secundaria y todo, ¿cómo calificamos si esas pruebas fueran de preguntas abiertas? ¿Quién las califica? Sería imposible, ¿verdad? Entonces tienen que hacerse con preguntas que se pueden calificar, que la computadora las califica automáticamente en muy poco tiempo. Y esas preguntas pues, son preguntas de opción múltiple que solo pueden evaluar ciertas cosas, las cosas más simples. Las cosas más complejas no las pueden evaluar, ¿verdad? Incluyendo desde luego, desde en el campo de lengua, las cuestiones más complejas de pensamiento crítico, etcétera, en matemáticas las cuestiones más complejas de aplicación, pero simplemente en lengua la expresión escrita no la pueden evaluar pruebas de opción múltiple, la expresión oral menos, la educación cívica y ética, educación en valores, etcétera. Entonces, no. Entonces, ahí hay un primer problema grave. En segundo lugar, los resultados son imprecisos e inestables. La experiencia que hay en esto, que es americana, pues muestra que de repente pues un maestro que estaba muy bien, al año siguiente resulta que está muy mal, y viceversa, y todo. Oye, pues ¿qué pasó? Es el mismo maestro y todo, ¿cómo cambió tanto de un año para otro? Hay un problema con la prueba. Un problema típico que tardaron en detectar es que las pruebas tienen un techo. O sea, obviamente, una prueba de este tipo siempre se hace evitando poner preguntas demasiado fáciles o demasiado difíciles. Porque de lo que se trata es de que no todo el mundo las responda igual, sino que unos las respondan bien y unos mal. Si pongo puras preguntas fáciles que todo el mundo responde bien, no saco nada. Bueno, ¿quién sabe más? No, pues todos saben igual. Pero si pongo puras preguntas difíciles que nadie responde bien, tampoco. Necesito preguntas de nivel medio de dificultad, que unos alumnos respondan bien y otros no, y eso es lo que me dice, mira, este sabe más que este. Pero entonces, los mejores alumnos, desde el principio del año les queda chica la prueba, y ya la responden muy bien, y al final del año pues la siguen respondiendo muy bien, porque la prueba sigue teniendo el mismo nivel de dificultad. Parece que no aprendieron. Y los maestros que dicen, pues si yo saco unos alumnos buenísimos, pero la prueba no los detecta porque están arriba del techo de la prueba. En fin, hay muchos problemas técnicos que hacen que esto no sea confiable. Por otro lado, las bases de datos son muy incompletas. O sea,
para aplicar toda la prueba a todos los niños de todos los grados, no nomás una vez al año, sino 2 veces al año, pues obviamente es una cosa complicadísima y muchos se pierden y están incompletos, no se puede comparar, etcétera. Además están pues todos los que se descartan de entrada porque están muy lejos o lo que sea. Entonces hay muchos problemas prácticos que en la práctica, aun si los problemas teóricos de principio estuvieran resueltos, harían inviable el uso de estos sistemas. Pero hay un problema de principio de fondo, que es el problema de la relación causal. O sea, fíjense lo que dice el párrafo que está resaltado en negritas, con interrogación. ¿Qué es un buen maestro? ¿Aquel cuyos alumnos tienen buen nivel de aprendizaje? ¿Nada más? ¿Buen maestro es aquel cuyos alumnos tienen buen nivel de aprendizaje? Pues no necesariamente. Imaginemos un grupo en el que el maestro es muy malo y los papás se ponen de acuerdo para pagarle a un maestro que les dé clases privadas y los niños salen re bien y el maestro se lleva la medallita porque pues sus niños salieron muy bien. Entonces, ¿un buen maestro es aquel cuyos alumnos sacan buenos resultados en la prueba? No necesariamente. Tiene que ser un maestro aquel cuyos alumnos sacan buenos resultados en la prueba gracias a su trabajo, gracias a él, no gracias a otra cosa, a otro maestro o a otras circunstancias. Entonces, pues estos sistemas que se han puesto de moda en la línea de los sistemas que empezaron en Inglaterra en 1860 y pico, no aguantan. Está la otra línea, que es la línea de tomar varios elementos, tomar varias fuentes de información, lo que le llaman indicadores múltiples, que tomen en cuenta, por una parte, ciertamente algunas pruebas, se pueden, o sea, pruebas bien hechas, cuidadosamente elaboradas y todo, para evaluar maestros, pero algunos aspectos. Si yo quiero ver qué tanto manejan los contenidos que tienen que enseñar los maestros, puede ser razonable una prueba bien hecha, no una prueba deficiente. Pero para otras cosas, no. Y entonces hay otros 2 elementos por lo menos, que serían la observación en aula y los portafolios. La observación en aula, sea en vivo o con videograbación, que después es calificada, y los portafolios en los que se reúnen evidencias, portafolios de maestro, en donde se reúnen evidencias del trabajo de los maestros, desde planes de clase, materiales que prepara para sus clases, evaluaciones que aplica, trabajos que corrige, etcétera. Entonces, este tipo de sistemas me parece a mí que son claramente preferibles, pero muy complicados, que requieren de mucho tiempo, de muchos recursos humanos muy calificados para desarrollarse. Por otro lado, cambio un poquito de canal para referirme a la cuestión de los propósitos de la evaluación. Bueno, ¿para qué vamos a evaluar? Si se tiene un propósito formativo, las implicaciones para la evaluación son muy distintas de si se tiene un propósito sumativo. Supongo que estamos familiarizados con estos términos y no me detengo en ellos, pero entonces un problema más de los modelos de valor agregado, de la evaluación de los maestros utilizando resultados de los niños, es que no me dicen qué tendría que hacer el maestro para mejorar. En todo caso, suponiendo que estuvieran bien, me dicen que el maestro es bueno o es malo, pero no me dicen en qué. Y entonces, ¿cómo le ayudo? Entonces, en última instancia podrían servir para propósitos sumativos, pero definitivamente para propósitos formativos no servirían. Y como ya acabo de decir, ni siquiera para propósitos sumativos son adecuados. Pero entonces, me parece, también lo repito, cosas que dije esta mañana, que estos 2 propósitos no son excluyentes,
se pueden combinar razonablemente, y a mí me parece que es razonable que una evaluación también sea utilizada para propósitos sumativos, prudentemente, cuidadosamente, razonablemente, porque sí me parece que, pues, obviamente debe de haber alguna consecuencia. Mencionaba en la mañana, y lo retomo ahora, que la polémica que hay actualmente entre los partidarios y los adversarios de las evaluaciones docentes que están desarrollando en el país, pues suelen manejar posturas muy simplistas, extremas y con argumentos un poco forzados. Y señalaba que quienes consideran que sí se debe de evaluar a los maestros y que debe de haber consecuencias fuertes de esas evaluaciones, utilizan como argumento los casos muy graves de fallas muy serias, de ausencias reiteradas, de abusos serios contra los niños, etcétera. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que un maestro que falta reiteradamente sin justificación o un maestro que abusa de manera grave de sus alumnos debe de ser retirado sin mucho darle vueltas, sin segunda y tercera oportunidad, sino que rápidamente. Pero añado que para eso no se necesitan evaluaciones sofisticadas. Lo único que se necesita, pues, es que la autoridad cumpla su función adecuadamente. En cambio, ver si realmente el maestro es bueno o no, eso está mucho más complicado. Eso sí requiere de evaluaciones muy complejas, porque son cuestiones muy complejas, ¿verdad? Y entonces me parece que es muy razonable que las evaluaciones tengan un enfoque principalmente formativo y que no se vaya a tomar ninguna decisión drástica a la primera, ni mucho menos, ¿verdad? Porque no estamos seguros de que el resultado sea confiable, sea objetivo y refleje realmente una falla grave. Entonces, bueno, pues que se den otras oportunidades, que se capacite, que se forme, etcétera, como en principio contempla lo del servicio profesional docente actualmente. Que también se haga, ese es otro boleto. Pero bueno, el principio de que entonces la evaluación se haga con cuidado, reiteradamente, y que tenga efectos de tipo formativo, que al maestro que salga con resultados deficientes se le apoye, etcétera, me parece muy lógico. Y me parece que en nuestro país y en todo el mundo, pues muchos maestros necesitan mejorar su nivel, no tengo la menor duda. Como digo, sabemos que tradicionalmente no era necesario que tuvieran unas competencias tan complejas como las que ahora esperamos que tengan, que bastaba que hicieran cosas muy sencillas y ya. Sabemos que hasta 1984 la formación de los maestros era de nivel técnico, que después pasó a nivel licenciatura, pero sabemos que las escuelas normales tienen muchas limitaciones, tienen debilidades, etcétera, etcétera, aunque también tienen muchas cosas positivas. En la mañana se mencionó alguna cuestión en ese sentido. Yo desde antes de la reforma del 84 en mi estado ya había planteado algunas ideas y yo decía, no me parece que la solución sea pasar la formación de los maestros a las universidades. No lo vamos a hacer mejor, no lo vamos a hacer mejor. Tenemos la teoría tal vez, pero nos faltan muchas otras cosas. Lo que hay que hacer es fortalecer las normales de una manera muy importante, abriéndolas, quitándoles lo endogámico para que tengan también enriquecimiento de otras instituciones, etcétera, etcétera. Pero en fin, eso es otro tema en el que no me extiendo. Pero sabemos que muchos maestros, seguramente la mayoría de los maestros, necesitan mejorar. No hay problema en esto. Y que es una tarea que tenemos que llevar a cabo durante mucho tiempo. Y entonces la evaluación debe servir principalmente para ayudarnos a ver en qué necesitan mejorar, en dónde y cómo. Y para eso se necesita una evaluación que detecte eso, que permita saber dónde están las fallas en la práctica docente, etcétera. Y eso es muy complicado. Entonces, cito aquí una autora que me gusta en ese sentido, Linda Darling Hammond, ¿verdad?, que dice: la evaluación por sí misma no es interesante si no va unida a la mejora. Y entonces digo que la combinación de los propósitos formativo y sumativo
es posible y me parece que es congruente con una idea de buscar mejoras y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué creo yo que debería tener un sistema de evaluación de docentes completo? Bueno, pues por un lado, creo que no solamente se tiene que pensar en la evaluación de los maestros que ya están en ejercicio ahorita, sino que se tiene que empezar con las normales, con la preparación de los futuros maestros para que salgan lo mejor posible. Pero después, buenas definiciones para el ingreso a la profesión ya empezaron a ocurrir, o sea, ya con los cambios de las leyes del 2013 ya se cambió el esquema anterior de que la mitad los asigna el CENTE y la mitad los asigna la autoridad educativa, a cual más de corruptos y a cual más de tranzas, pero ya se supone que ya no y que todos tienen que ser con los exámenes y todo. Sí, de qué calidad sean esas evaluaciones y todo, ese es otro boleto. Y obviamente yo estoy seguro de que no están todavía muy bien, porque no es posible que estén, no las he visto, yo ni las he hecho por mí mismo, ni he participado en su desarrollo, ni las he visto, pero creo en los comentarios que escucho de que tienen muchas deficiencias. No me extraña, con el tiempo que tuvieron para hacerlas, no se podían hacer bien. Entonces, obviamente se necesita tener evaluaciones de ingreso con procesos de transición de la escuela al trabajo e inducción al trabajo. O sea, el maestro nuevo no se le puede dejar solo. O sea, el maestro que se trata igual al novato y al veterano, pues no, el maestro novato obviamente necesita ser apoyado, en fin. Y luego, buenos sistemas de promoción, de evaluación ya en servicio, para ir reconociendo buenos desempeños, mejores experiencias, para reconocer a los mejores maestros, no, como se mencionaba esta mañana también, no para sacarlos del aula y darles responsabilidades administrativas, que también es una vía legítima, pero también para que, siguiendo en el aula, también tengan funciones de orientación de los novatos, de mentores, etcétera, etcétera. Entonces creo que en primer lugar hay que pensar en un sistema que no es de un solo momento, sino es de muchos. Por otro lado, que tiene que partir de una buena definición de los referentes, de los puntos con los que se va a comparar lo que se observe para ver si el maestro es bueno, regular o malo, o sea, los estándares o los perfiles de desempeño, que tienen que ser muy buenos. O sea, tiene que haber buenos perfiles de desempeño de los alumnos, que es lo que deben de saber, pero también del maestro, que es lo que debe de hacer, etcétera. Y, como dice el último párrafo de esta imagen, debe de incluir evaluación de la práctica docente, tener evaluadores calificados, mentores experimentados, decisiones laborales justas y oportunidades de desarrollo profesional. Lo cual se dice fácil, pero implica muchísimo trabajo, mucho tiempo y demás. Y finalmente, como se mencionaba también en la mañana, lo que en cierta forma se puede llamar coevaluación, que es el que este tipo de trabajo no lo van a hacer un grupo de personas externas, lo va a tener que hacer el mismo cuerpo magisterial con roles distintos en sus distintos niveles de experiencia y de profesionalismo. Como conclusión, yo digo, la evaluación docente es algo delicado y complejo. Es inaceptable que un maestro sea juzgado solo con base en una prueba simple que se le aplica. También es inaceptable los casos de abandono del empleo y de otros abusos graves, pero medidas fuertes tomadas con base en evaluaciones simplistas pueden dar lugar a injusticias. Y voy a desarrollar un poco una idea que también en la mañana salió y no la pude comentar, ¿verdad? Y digo que, bueno, sin duda que hay que tener en cuenta la gran diversidad de situaciones que hay en el sistema educativo. Sabemos que es muy diferente trabajar en una escuela privada, en una escuela pública, en una escuela rural, en una escuela urbana, en una escuela de organización completa, en una multigrado, en una indígena, en una no indígena, etcétera, ¿verdad? Pero
Dice el segundo párrafo, esto no quiere decir que se debe esperar menos calidad de los docentes que trabajen en escuelas y con alumnos de contexto más desfavorable. Es decir, bueno, pues ahí como están más fregados, pues hay que vayan unos menos competentes, que es lo que se ha hecho. O sea, las escuelas a donde van los niños más necesitados son las que tienen los maestros menos experimentados o inclusive los que no son maestros, los instructores comunitarios, etcétera. Pero añado en la primera de las dos viñetitas, dice, hay que medir con una misma vara. Yo sostengo que no es correcto decir que hay que medir con distinta vara a los desiguales. No estoy de acuerdo con eso y voy a tratar de justificarlo. Para ello creo que es fundamental distinguir, cosa que muchas veces se hace, pero a mí se me hace que no se sacan las consecuencias de esto, distinguir medición y evaluación. La evaluación implica una medición, pero no se reduce a la medición. La evaluación implica que yo mida algo, observe cómo está una situación, pero además implica que yo tenga un referente de cómo deben de ser las cosas, que no lo saco de la observación, sino que me viene dado normativamente de otro lado, y luego comparo lo que observé o medí con ese referente y hago el juicio que dice esto está bien, está regular, está mal, según qué tan cerca o lejos esté de aquello. Entonces yo lo que digo es que hay que medir con la misma vara, pero no hay que evaluar con los mismos estándares. Son distintas cosas. Y doy un ejemplo. Esto se me ocurrió cuando escuché al rector de la UNAM, por otro lado muy respetable, al doctor Narro, que para defender que la UNAM no se deje evaluar, dice que no hay que medir con la misma vara. Pues mis respetos al doctor Narro, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que la UNAM se debería dejar evaluar y con la misma vara. Y doy este ejemplo, digo, a ver, la estatura de las personas, cuánto mide de alto, también depende de factores socioeconómicos, además de depender de factores hereditarios, genéticos. Obviamente una persona de padres bajitos tiende a ser más bajita y una persona de padres altos tiende a ser más alta. Pero una persona bien alimentada o mal alimentada de chico, que tuvo buena salud o mala salud, que tuvo que trabajar muy pronto en trabajos pesados o no, o que hizo deporte o no, crece más o menos. Y entonces digo, ¿por qué no usamos un metro chiquito para medir a los pobres y un metro grandote para medir a los ricos? Pues porque sería hacernos tontos. Sería hacernos tontos. Decir, todos miden igual. No, no miden igual, este está más chaparro. Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Lo que está mal era que regañáramos a los chaparros. No, pues eso, ¿por qué? Oiga, ¿yo qué culpa tengo? ¿Verdad? Pero decirle, es que usted nomás mide 1,55 y el otro mide 1,80, pues digo, eso no es evaluar, eso es la medición. Lo que está mal es que dijéramos, es que los chaparros tienen la culpa. Oiga, no, ¿de qué tienen la culpa? ¿Verdad? Entonces yo digo, les vamos a aplicar unas pruebas facilitas a los niños de Oaxaca y unas trabajosas a los del Distrito Federal. No. Unas pruebas facilitas a los de medio rural y unas más trabajosas a los del medio urbano. No. No. Claro, hay que hacer pruebas bien hechas, que no es fácil de hacerlas, que no estén sesgadas culturalmente para estas cosas. Pero hay que hacerlo. Pero hay que medir con la misma vara. Lo que no se vale es luego regañar a los que salgan mal. Penalizar a los que salgan mal. Tenemos que decir, a ver, ¿por qué salen unos mejor y otros peor? A lo mejor porque unos son más listos por sí, puede que sí. Pero oiga, ¿y no será también porque este está muy pobre y este va a una escuela que no tiene recursos y este no tiene un maestro profesional y este y aquello y lo demás allá? Entonces lo que está mal es juzgar con el mismo criterio y no medir con el mismo instrumento. Esa es otra cosa. Hay que medir con la misma vara, pero no evaluar con el mismo estándar. Los estándares son los que se tienen que poner distintos, dependiendo de los contextos. Y entonces, doy un ejemplo que es real, lo tomé de un caso real, ¿verdad? ¿Y qué es este? Mira, imaginémonoslo, un docente que trabaja en una comunidad remota, con muchas carencias,
en una escuelita multigrado indígena, con niños de medio vulnerable, que nunca falta, que se preocupa por sus niños y que hace todo lo posible porque aprendan. Ese maestro fue a la primaria en una escuela multigrado, como en la que está. Luego pasó a una telesecundaria, también bastante amolada. Luego un telebachillerato. Y se formó en una normal llena de carencias. O no fue la normal, ya es instructor comunitario con la prepa, ¿verdad? Tiene mala ortografía, no acaba de entender los quebrados y sus resultados en la prueba son bajos. ¿Lo corremos? Yo no. Es oro molido. Si no falta y cuida a sus niños, es valiosísimo. Lo tengo que apoyar. Lo tengo que apoyar y seguramente se va a dejar apoyar y seguramente va a aprovechar el apoyo que le ofrezca. Si le exijo lo mismo que a este otro maestro que estudió en una escuela muy buena, se formó bien y trabaja en una escuela primaria privada muy bien equipada y con niños de alto nivel socioeconómico, pues obviamente le voy a exigir más. No lo voy a medir con distinta vara. Lo voy a medir igual, pero le voy a exigir más a este, porque está en un contexto distinto. Mientras que al otro, pues digo, oye, pues es que además, ¿dónde agarro otro? Que no falte. No es un widget, no voy al cajón y saco otro para traérmelo, como si tuviéramos tantos que no faltaran, ¿verdad? Entonces, no. O sea, yo creo que hay que aclarar esas cuestiones. La evaluación tiene que basarse en observaciones muy bien hechas, muy cuidadosas de lo mismo. Y si yo veo, pues este maestro, sus métodos de enseñanza, híjole, son bien rudimentarios, bien rústicos, todavía se la pasa ahí macheteando las tablas nomás y no hace más. Pues tengo que observar lo mismo en un caso que en otro. Tengo que observar lo mismo para ver si lo hace o no lo hace. Pero luego digo, sí, muy bien, ya encontré que estos maestros no tienen muy buenas prácticas, pero ellos son de este tipo, como ese, que para lo que se les dio son una maravilla. Entonces, ¿cómo lo voy a correr? Ese merece medalla. Y lo tengo que valorar y lo tengo que apoyar. Entonces, creo que este ejemplo ilustra mejor que los planteamientos más abstractos que hice antes lo que quiero decir. Entonces, termino diciendo, evaluar a los docentes mejorará la calidad de su trabajo si toma en cuenta su situación, si precisa la normalidad mínima y define formas justas de remover a quien no la cumpla, sin hacernos bolas con evaluaciones, pues simplemente como se decía en la mañana, ¿verdad? Cuando al violador nomás lo cambio de escuela, no, pues ¿cómo? ¿Verdad? Me acuerdo que don Miguel Limón, que a mi juicio fue un buen secretario de Educación, él hablaba de las escuelas muladar. Cuando el maestro violador lo cambian a otra escuela y ahí tampoco lo quieren y lo cambian a otra, y hay una en donde no lo cambian porque ahí nadie protesta, ahí no hay ni quien reniegue por lo que hace, pues son las escuelitas muladar, a donde va todo lo peorcito. Pues qué terrible, qué terrible. Entonces no, precisar la normalidad mínima, qué es lo que se debe cumplir, y formas justas de remover a quien no la cumpla, cosa que es diferente de la evaluación. Por otro lado, si la evaluación se hace de manera que informe confiablemente sobre aspectos centrales de la práctica docente y no simplemente sobre lo que se puede preguntar en una prueba de opción múltiple. Y si establece criterios razonables para reconocer desempeños ejemplares y corregir los deficientes, que van a ser criterios distintos para ver qué es ejemplar en un contexto muy favorable y qué es ejemplar en un contexto muy desfavorable. Y si es acompañada por estrategias de apoyo para escuelas y maestros. Pues con esto termino. Muchas gracias.